bienvenido a la cuarta sesión del cuarto campus de Etnografía y Folclore de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En el día de hoy contamos con dos personas muy relevantes que nos van a acercar a la importancia de la oralidad. Ustedes saben que el tema del campus de este año es oralidad, pasado y futuro. Va a iniciar la sesión una conferencia que lleva por título La oralidad en la leyenda de Gara y Jonay, que será presentada por doña Gara Domínguez Curbelo. Ella nace en Fuerteventura, posteriormente se traslada a Gran Canaria y es aquí donde realiza los estudios de Filología Hispánica en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Una vez terminados estos estudios, realiza el máster del profesorado, donde la capacita para la impartición en secundaria de la materia de lengua castellana y literatura. Simultanea esta situación con la realización de cursos de doctorado sobre leyendística canaria desde una perspectiva tematológica y centrada sobre todo en la leyenda de Gara y Jonay, bajo la dirección de los doctores Geray Rodríguez y Antonio María Martín. La leyenda de Gara y Jonay, junto a otros ejemplos de leyendas canarias, como puede ser la leyenda del Garoé, la leyenda de Guayonja, la leyenda pues, de la princesa Ico también, o la leyenda de la isla de San Borondón, la leyenda del muerto que mató al vivo, pues generan o dan lugar a un rico patrimonio de cultura oral de nuestro archipiélago. Resulta también muy interesante la leyenda del salto del enamorado y la de Amarca, que también refieren a amores no correspondidos. El caso de Gara y Jonay responde al arquetipo universal de los amantes desventurados, los jóvenes enamorados en contra de la voluntad de sus familiares o del grupo y que al comprobar que su amor es imposible deciden poner fin a su vida. Y en este caso además tiene la particularidad que esta leyenda ha dado lugar a un topónimo. Como ustedes bien saben, el Parque Nacional de la Isla de La Gomera se llama Gara Jonay. Existen algunos trabajos previos, como un estudio del profesor Maximiano Trapero, que se publica en la revista Guairo en 1984, pero estamos seguros que hoy ampliaremos nuestros conocimientos sobre esta leyenda tradicional canaria con la disertación que nos va a hacer doña Gara Domínguez Curbelo, cuando usted quiera. Muchas gracias por la bienvenida. Buenas tardes. Como ya saben, vamos a hablar de la oralidad en la leyenda de Gara y Jonay, pero también trataremos de hacer un recorrido por todas las características de las leyendas en general, poniendo como ejemplo pues, el caso de la leyenda de Gara y Jonay. También oiremos versiones de la leyenda contadas por los propios gomeros y por último conoceremos algunas historias de otras partes del mundo que tratan el mismo tema de la leyenda de Gara y Jonay. Para empezar, pues vamos a definir qué es una leyenda. Una leyenda no es más que una ficción que puede tener una base real o no y que cuenta hechos importantes o extraordinarios para una comunidad. Como forma literaria la podemos encuadrar en un grupo más amplio que se ha venido a denominar las narraciones tradicionales o también se nombran con el anglicismo folk tales, y donde podemos encontrar otro tipo de relatos en prosa como los mitos, las fábulas, los cuentos. Todas estas narraciones tienen en común una serie de características. En primer lugar, todas pertenecen a la tradición oral, son estas historias que se van contando de generación en generación a través de la palabra hablada, pero además estas narraciones, estas historias que aparentemente cuentan una historia para entretener, esconden detrás otra función. También se encargan de materializar en clave poética lo que se llama el inconsciente colectivo o nuestra memoria colectiva. Y esto es interesante porque a través de los elementos que se nombran en este tipo de narraciones podemos analizar qué valores
destaca cada comunidad como propio de su identidad o que identifica con su identidad. Y más interesante es todavía si unimos este carácter universal, pues este imaginario colectivo se visualiza a través de motivos universales, de estos que se relacionan con modelos de conducta o sobre la conciencia humana. Si unimos estas dos características, podemos decir que las narraciones tradicionales son porosas y migratorias. Esto quiere decir que un mismo motivo universal, como el de los amores enfrentados, podemos encontrarlo no solo en diferentes culturas del mundo, sino también en distintas épocas, y asimismo podemos encontrar este mismo motivo en un cuento, en un sitio, y en otro lado pues es una leyenda o una fábula, es decir, se van moviendo. Y esto es interesante porque podemos así comparar con un mismo tema diferentes patrones culturales o diferentes formas de visualizar la identidad o unas cosmovisiones del mundo distintas. Lo que vamos a hacer ahora es, he seleccionado unas cuantas características de las leyendas para ir viéndolas junto con la de Gary Jonay. Lo siento, se me destartaló esto al ponerlo aquí en el ordenador, yo no lo veía así en el mío. Hablaremos primero de la transmisión, de cómo se transmiten las leyendas y también de su alto grado de contextualización y verismo y su carácter etiológico, por otra parte. En cuanto a su forma de transmisión, hemos dicho ya que es eminentemente oral, pero la leyenda no se aprende de memoria como otras formas tradicionales, como el romance, por ejemplo, que se aprende más de memoria, o algunas fórmulas de los cuentos, ¿no? Piensa en Caperucita Roja, abuelita, abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? No, la leyenda, lo que se transmite es una especie de un esquema temático, como el esqueleto de la leyenda, lo más importante. Quedan algunas lagunas en la historia y luego quien cuenta la leyenda lo que hace es cubrir esos huecos que quedan con su imaginación o con datos históricos que conozca y que crea que van a hacer más creíble esa leyenda. La de Gary Jonay, el esquema temático de la leyenda de Gary Jonay es fácil. Dos jóvenes se enamoran, no pueden estar juntos y mueren. Ya, ¿cómo se conocen? ¿Por qué no pueden estar juntos o de qué manera mueren? Depende de las versiones, de las variantes, de cómo lo cuente cada uno. Ahora vamos a ver un esquema a través de los registros orales en distintos viajes a La Gomera. He hecho un esquema de las distintas variantes y versiones, pero me gustaría que tuvieran en cuenta ahora y luego, cuando oigamos a los informantes, que se fijen en las diferencias que existen cuando las cuenta una persona mayor a cuando las cuenta una persona más joven o de mediana edad. Porque, aunque les parezca extraño, las personas más jóvenes cuentan la leyenda de una forma más pormenorizada y dan más detalles que las personas mayores cuando la cuentan. Y luego, bueno, pues lanzaremos una hipótesis de por qué esto puede ser así. En cuanto a las variantes y a las versiones sobre la procedencia de los dos enamorados, lo más normal es que Jonay sea de Tenerife y Gara de La Gomera. Ahora, ¿cómo llega Jonay ya a Tenerife? Pues cada uno se busca la vida para explicarlo. Algunos dicen que va nadando. Si les parece poco creíble que llegue nadando, pues dicen va en una balsa. Si alguien tiene el conocimiento de que los aborígenes no conocían los métodos de navegación, dice, bueno, y sabe el dato histórico de que usaban fóleos, pieles de cabra hinchado, pues dice, no, pues lo que hacía era hinchar una piel de cabra, iba flotando y la corriente lo llevaba hasta La Gomera. Eso es llenar los huecos, las lagunas del esquema temático. Esa es una versión. Luego está la otra versión de que los dos son de la misma isla. Esta está mucho menos extendida, pero bastantes personas mayores me la contaron así, que los dos son de la misma isla. Sobre cómo se conocen, la verdad que no se suele hablar mucho de esto, pero en algunas versiones dicen que era una fiesta, pues algunos hablan del Beñesmén, pero yo creo que en La Gomera con ese nombre no se decía el Beñesmén, sí que a lo mejor se hacía alguna fiesta
del trigo o la cebada, pero algunos hablan de que se conocen en una fiesta. Y en otras versiones Jonai viene nadando porque siente una atracción irresistible por la isla, que ve enfrente, se echa a nadar, llega y allí conoce a Gara. Sobre el conflicto aquí sí suele ser bastante homogéneo. Suelen todos coincidir en que los padres, las familias se oponían a que estuvieran juntos. Ahora, ¿por qué no podían estar juntos? Sí que no se suele decir. No se suele ahondar mucho en por qué estaba prohibido. Algunos sí que dicen que Jonai era extranjero y que por eso, como era extranjero, pues no podían estar juntos. Y otros hablan de disputas familiares, rencillas que venían desde antiguo. Vale. Sobre la huida tampoco se suele hablar mucho. Normalmente ya se llega o al momento de la muerte o que quedaron en el monte, como dicen los gomeros, y allí decidieron morir. En otras versiones los persiguen hasta que llegan al alto y allí mueren. Y otras veces pues eso, no se dice nada, lo normal es que no se diga. Y sobre la muerte, la versión más extendida es que, por lo menos en La Gomera, es que afilan una rama, normalmente de brezo, se la ponen los dos entre el pecho de cada uno, se abrazan y mueren. Otros cuentan, que por ejemplo esta es la que me habían contado a mí de pequeña, que se abrazaban y se lanzaban por un precipicio. Pero claro, quien conoce La Gomera sabe que realmente en el alto, barrancos por donde puedas enriscarte no hay muchos. Uno de los informantes decía que es un exprimidor de limón, ¿no? Toda la orografía confluye en un punto y lo que hay son laderas, entonces pues lo máximo es a lo mejor sales rodando unos cuantos rasguños y ya está. Entonces esta versión de que se lanzan al vacío no está tan extendida dentro de La Gomera, pero sí que la cuentan también. Bueno, pasamos a la parte más entretenida, que es la de oír a los gomeros contando la leyenda de Gara y Jonai. Aquí tenemos a dos informantes de San Sebastián, de 42 y 49 años, y cuentan dos versiones distintas. Vamos a oírlas mejor. Esteban. Sí, cuando quiera. Bueno, yo lo que sé es que la leyenda de Gara y Jonai cuenta que viene de dos príncipes aborígenes. Gara y Jonai, que era un príncipe de la comarca sur de Tenerife, y Gara, que era una princesa aborigen guanche. Entonces, el amor que tenían los dos, los padres no lo aceptaban. Se dice que Jonai venía nadando desde Tenerife a La Gomera para ver a su amada. Y como su amor no era correspondido, pues decidieron subir al punto más alto de la isla, de ahí por nombre viene el nombre de Gara y Jonai, y decidieron unirse sus manos y tirarse desde el punto más alto. Para como su amor no podía ser, pues decidieron hacerlo así. Y así la cuenta. Ven que es la versión de que ellos se tiran. María del Mar, que también me contó otras historias, introduce un conocimiento que ella tiene de la historia. Habla de que La Gomera estaba dividida en 4 cantones. Ahora lo oirán. Sí. Muy buenas tardes, Gara. Te voy a contar una historia romántica de mucho amor entre un mensei de Tenerife y una princesa gomera, Gara. El mensei de Tenerife se llamaba Jonai y ellos estaban muy enamorados. Yo no sé qué conexión podían tener ellos de Tenerife a La Gomera, la conexión, ¿no? Un feeling. Y su historia empieza en que ella vivía en La Gomera, se dividía en 4 cantones y Orones, y era donde vivía la princesa Gara, ¿no? Y él, Jonai, al final pues la historia termina así, es muy pequeñita pero fácil. Él vino nadando con un cuero de cabra hinchado aquí a La Gomera
y fue tras del cariño, amor, su vivencia bonita de amor, una historia de amor. Y subieron un día al Alto del Garajonay, ¿no? Entonces allí los padres estaban enfrentados porque no querían, por lo típico, ¿no? Y ellos, pues por su historia de amor y su pasión que tenían, se clavaron los dos juntos una daga, es otra palabra guancha, ¿verdad? Vamos a decirle una hastia con dos puntas. ¡Pah! Los dos y se mataron ahí en el Alto Garajonay. Por eso se llama Garajonay. Vemos como de las variantes que dijimos antes, cada uno cuenta una distinta. Y aquí, pues como les dije, cada uno dependiendo de los conocimientos que tenga o de lo que quiera añadir para darle más credibilidad, dirá lo que crea conveniente. María del Mar, por ejemplo, conoce esa historia de los 4 cantones y lo introduce en su forma de contar la leyenda. Vale, ahora vamos a Hermigua y Agulo. Esta que vamos a ir ahora me lo cuentan entre dos, un señor mayor al que no le pude sacar la edad, no me la quiso decir, y Alberto, de 46 años. Y aquí interesante es que el señor mayor, que se llama Lolo, nombra Tenerife como la Isla del Fuego y al Teide lo llama la montaña mala y introduce esta idea de que Jonay es extranjero y por eso no puede estar con Gara. Vamos a ver si se escucha. Sé que como que se enamoraron ahí, como que después no los dejaban estar juntos. Y después como no los dejaban estar juntos, como que se mataron los dos, alguna historia. Algo así, y eran dos gomeros de aquí. No, de aquí, no sé si eran. No, los dos me parece que no eran de aquí. Gara sí era de aquí, ¿no? Pero Jonay me parece que de aquí no era. De Weimar. ¿De Weimar? De Weimar, ah. Los dos no eran de aquí. ¿Y se conocieron, no les dejaban estar juntos? Exactamente. ¿Y se mataron? No los dejaban estar Porque juntos. decían que la isla de Tenerife traía mal prestigio, porque le decían que la isla era la isla del fuego. La Isla del Fuego. Al Teide no le decían el Teide, era la montaña mala. ¿Sí? ¿Qué te contó a ti de eso, Lolo? Que los oído por ahí, ¿no? Nah, yo no sabía. ¿Eh? Y al Teide le decían montaña mala. ¿Montaña mala? Sí, la isla del fuego era Tenerife. Y como él era de allí de Weimar, dice que traía mal prestigio, no sé qué, que para arriba y para abajo. Y por eso no quería Y quedar que allí. estuviesen juntos, que se juntasen los dos. Que se juntasen los dos. Y ellos estaban enamorados y llegaron para arriba, para eso cogieron una estaca, se la pusieron aquí a la esa. Se abrazaron, y se mataron los dos. La de las manos. Por eso es Gara y Jone. Gara y Jonay. Lo que se fijan, Lolo al final dice Gara y Gone, no dice Garagone, dice sí. Sí que es otra... Bueno. Aquí introduce, pues intenta dar más datos de dónde era Jonay, de Weimar y cómo venía y desde dónde salía. Ahora tenemos a un hostelero, la verdad el nombre lo perdí, y de Agulo, y él cuenta la versión de que los dos eran gomeros. Sé que eran gomeros, pero no sé. Bueno, pero la historia como la conoce usted es así. Así. ¿Y dónde, cómo la conoció? ¿Que se la contaron? Sí, o sea, desde pequeño. Lo que han contado todos. ¿Entiendes? Claro, eso es lo que todo. Claro, lo que todo el mundo oye es eso, ¿no? Que eran amantes, no dejaban casarse y se suicidaron. Y que eso que lo cuenta siempre la gente, a lo mejor Sí, de pequeño es lo una oye. historia, ¿no? Claro. Y se lo contó, ¿usted recuerda quién le contaba a usted la historia? Mi padre, mi madre, entonces, pero claro, eso va pasando así de uno a otro y se lo cuentan mis hijos, así, pero claro. Eso cuenta la gente, pero claro, los que vivimos ahora, ninguno vivimos en esa época. Claro. No Pero más o menos que la época, ¿qué época más o menos se...? Pues eso así de siglo, y más de un siglo, más. Más de un siglo, ¿no? Claro, pues que se acuerda de eso. Claro. Vale, ven que no se oye muy bien, pero él simplemente dice que se enamoraron,
no les dejaban estar juntos, no dejaban que se casaran y se mataron. Tampoco dice cómo mueren, y sí que al preguntarle que cuándo es, dice que hace mucho tiempo, hace siglos, pero si se fijan realmente no los pone como aborígenes canarios, porque dice hace un siglo, por lo menos, ¿no? Y suele coincidir que los que cuentan la versión de que son los dos de La Gomera no lo ubican en la época prehispánica, como los otros informantes. Nos dije antes también Esteban, hasta ahora hemos visto, él dice que se lo enseñan los padres o la familia. Esteban dice que la oía en el colegio, que la primera vez que recuerda que la oyó fue en el colegio, y recuerden tenía pues 42 o 40 y pico años, ¿no? Y ya la oía en el colegio. Vale, ahora vamos con Jesús, que es un poquito más joven, tiene 31 años, creo que es el informante más joven que tengo grabado por lo menos, y habla también de la isla del agua e isla del fuego. Esto es interesante porque este tipo de metáforas se usan en bastantes versiones escritas. Creo que el primero que lo usó fue Sabas Martín. Pero es interesante ver cómo también se cuenta, cómo se nota, cómo algunas están más influidas por la escritura que otras. Enseñado desde pequeñito, y pues bueno, pues a raíz de cosas que uno luego va conociendo, ya registradas como históricas, podríamos pues hablar un poco de que hay cosas que perfectamente, aunque sean legendarias, podrían llegar a ser ciertas, como el hecho de tener comunicación entre pueblos del oeste de Tenerife con La Gomera. Supuestamente Gara y Jonay se conocieron en una fiesta que se celebraba aquí, que era una fiesta del trigo, ¿vale? Una fiesta del trigo, y si no te miento, o del trigo de la cebada, a eso no lo recuerdo exactamente. Era una fiesta que se celebraba en los cantones del norte, ¿vale? Y Vaya era hija de uno de los reyes o de los jefes tribales de uno de los cantones del norte. Sí. La Gomera era una isla de agua, ¿vale? Y los cantones de La Gomera, pues veneraban al agua, ¿no? Es una isla eminentemente húmeda. Sí. Mientras que Tenerife era una isla de fuego por el tema de los volcanes. Supuestamente después de que se conocen aquí, se enamoran, y Jonay cruza el mar con una cosa que aquí llamamos fol. Yo no sé si sabes lo que es bueno, la piel de un cabrito o de una cabra o lo que fuera, que se infla con aire y te ayuda como balsa. Aquí se utiliza para cargar el mosto. No sé si lo has visto utilizar alguna vez el fol. No, verlo no, solo... Pues se echa el mosto en el fol y se transporta para dejarlo y depositarlo a que se repose en otro lugar. Pues bueno, pues con un fol o con una tripa o con una piel inflada, supuestamente Jonay cruza el charco, digamos, cruza de Tenerife, supuestamente por la zona de los Gigantes o de Playa de la Arena o por ahí, sí. Cruzaría hasta La Gomera para encontrarse pues con Gara en alguna de las costas de Agul o Hermigua. Hombre, eso no está datado y demás, es lo que cuentan, ¿no? Y pues se encuentran, pero algunos de los hermanos, de los primos o de algunos de la tribu de Gara se chiva, y su padre ordena, porque tenía prohibida esa relación, su padre ordena que los persiga. Entonces ellos huyen eminentemente a la zona alta, y supuestamente desde la cumbre más alta de la isla, cuando ya se ven rodeados por los que venían a eso, dicen que prefieren morir juntos a que los separen por la fuerza, y se atraviesan pues con una rama de brezo supuestamente o de haya. Vale. Mientras se abrazan, y supuestamente también se contaba que se precipitan por un barranco, ¿vale? Tampoco desde el Alto Garajonay, barrancos así no hay muchos. Bueno, hay desniveles, pero no hay barrancos claros, digamos, como los otros que puedes ver en medianía. Bueno, en todos los detalles, los datos que da Jesús. De todas formas, tengo que decir que tiene trampa, porque Jesús trabaja para el Parque Nacional, entonces sabe muchísimas más cosas, muchos más datos. Pero también me interesaba, se nota, yo creo, ¿no?, cuando lo cuenta, pero él la cuenta no como añadiendo los datos que luego él ha conocido sobre la cultura aborigen, pero le contaban la historia también de pequeño. Lo que me interesaba también ver la visión o cómo contaba la historia algún guía del Parque Nacional que estuviera también en contacto, pues, sobre todo con las salidas extraescolares de los colegios, de los institutos, que las hacen todos los años. Entonces, muchos chicos, el primer contacto que tienen con la leyenda es ya por medio de la escuela. Y me interesaba también ver eso. Pero ven la cantidad de detalles que da,
en comparación a, por ejemplo, ahora cuando oigan a Lucrecia Amaya, que es maravillosa, es tejedora, hace unas traperas preciosas, y también conseguí que me contara la leyenda, pero vean la diferencia. Sí, oírla sí lo oí, pero eso como no era de mi época tampoco, ¿No? yo eso no lo... No, eso fue antes. Sí, Eso, la historia ocurrió antes. Antes, sí. ¿Y cuándo? ¿Sabe cuándo? No, eso sí que yo no lo sé seguro. Pero eso ya cuando yo ya tenía conocimiento lo voy a nombrar, pero eso ya ha pasado, ya iban... Bueno, pues me imagino que sería a principios de que descubrieron a La Gomera, me imagino yo. Parece que era una chica que se llamaba Gara y él se llamaba Jonay, y entonces por eso es el parque Gara-Jonay. ¿Se llama así por ellos dos? Sí, eso dicen. Pues me imagino que sí, que estaban enamorados y no parece que no querían la familia y entonces tuvieron sus problemas, pero el parque lo pusieron después por eso. Sí, me dicen. Claro, pero esa historia o los nombres los oía de pequeña. Sí. ¿Sí? Era conocido por todos. Sí. Eso yo ya sí que no me doy cuenta lo que dijeron. No sabe que... No sé si se fueron de aquí o no sé, eso sí que no lo sé. Si ven, no sabe tantos datos, no sabe que sí, que había una Gara y un Jonay, que estaban enamorados, que no podían estar juntos, pero no qué pasó con ellos después, de dónde eran, que... luego yo cuando veía, claro, porque yo veía que eso, hablaba con personas más jóvenes y me contaban con tantos detalles las leyendas, y luego iba a personas mayores y no me contaban tanto, y yo les preguntaba por otras historias a ver si es que realmente no conocían más historias, pero por ejemplo Lucrecia me contó otras leyendas, me contó la de Ibaya, me contó la del muerto que mató al vivo, que les encanta contarla, la verdad que es muy curiosa. Algunos versos también, y además ella fue integrante de los magos de Chipude, o sea que tiene bastante contacto con la cultura tradicional y popular gomera, y su conocimiento de la leyenda pues dista ser mucho del que tenemos los demás, o fuera más oficial, ¿no? Vale, ahora pues tenemos a Jonay. Yo digo, bueno, yo voy a dar una charla sobre Gara y Jonay, pues que Jonay cuente la leyenda. Y es interesante porque hace una reflexión también sobre el Parque Nacional, cuando me fue a contar la historia. Eso se oía, no sé, como una tradición popular. ¿Y la versión que oías? ¿Sabes? También fue la época cuando se empezó a hablar de la creación del parque. Claro. Entonces se hablaba mucho de Gara-Jonay y qué es Gara-Jonay, de dónde viene Gara-Jonay, y entonces, no sé, yo creo que fue la época también en que se configuró, se empezó como a popularizar eso, y yo no sé, yo recuerdo que siempre todo el mundo hablaba de la leyenda Gara-Jonay, me la sé desde pequeño. ¿Y la versión esa que oías de pequeño, cuál? ¿Cuál era? La de que Jonay era un príncipe de Tenerife. No lo tengo que hacer memoria. La historia era como que... Fíjate, no me acuerdo bien. Si no recuerdo mal, los padres de Gara fueron a Tenerife a una fiesta, pero la versión que yo había oído, si no me equivoco, es que habían ido para allá a una fiesta que los habían invitado los menseyes de Tenerife, sí, o un mensey o tal. Entonces habían ido con la familia tal, y había ido Gara. Y en ese encuentro fue donde se enamoró Jonay de Gara. Entonces nada, Gara volvió para acá, no sé qué, con los padres. Y
entonces Jonay se quedó tan enamorado que vino para acá, ¿no? Que es el tema de la travesía en los foles, en los pieles de cabra y todo eso. Y entonces cuando llegó aquí se reunió con Gara, fue a buscarla, se reunió con ella y simplemente ahí por lo menos en la leyenda tradicional que a mí me han contado, ahí no hay mucho más historia, o sea, se juntan, los padres no querían que ese amor tal cual y entonces fue cuando empezaron a perseguirlos y pasó lo que pasó. Pero el inicio fue, si no recuerdo mal, fue algo así, o que ellos fueron para allá, o que los padres de Jonay vinieron. Fue como algo, hubo un encuentro entre la familia y ahí se enamoraron. Y tal. Pero en esas versiones que yo recuerdo desde pequeño, nunca se nos explicaba bien por qué no querían que estuvieran juntos. Sí, en eso me he fijado yo, que no se extiende mucho en eso, sí. Simplemente que no podían estar juntos. Que no podían estar juntos, que a los padres no les gustaba, que tal, y entonces los persiguieron y... ¿Y arriba se mataron? ¿Cómo? Y arriba se mataron en el alto con una estaca. Con una estaca clavada. Sí, en un abrazo, tal cual. Hace la reflexión también sobre el Parque Nacional. Ahora ya no es, ahora es la familia de Gara que va a Tenerife. Esto cada uno lo cuenta como, bueno, y todo lo complica todo, pero bueno, es bonito igual. Ahora tenemos a María, lo que pasa es que antes probamos el audio y no se oía bien, yo creo que mejor no sí. También igual, tiene la misma edad parecida a la de Lucrecia, igual como ella, tampoco tiene estudios. María es agricultora y ganadera. Empezó a trabajar como Lucrecia me dijo que empezó a trabajar a los 8 años, por ejemplo. Y igual, no dice dónde son, solo dice que estaban enamorados, eran Gara y Jonay, estaban enamorados. No podían estar juntos y así dice, se mataron allá arriba en el alto y hasta ese momento el alto era solo el alto, ¿no? El alto y después de eso pues empezó a oír el alto de Gara Jonay, porque lo llamaron así porque Gara y Jonay murieron allí. Y eso es lo único que cuenta, no lo ubica también pues que había pasado hacía un tiempo, pero no nombra que ellos fueran aborígenes ni ningún dato por el estilo. Y sí que dice así como lo puse aquí, que se abrazaron con una caña afilada, así que la forma de la muerte sí que ya tiene constancia de eso. Ya vamos a escuchar las dos últimas versiones, si vamos bien de tiempo, si no, sí. Tenemos también aquí de San Sebastián, Víctor, que también es mayor, pero tiene un perfil distinto al de Lucrecia y María, porque él sí tiene algunos estudios, fue auxiliar de enfermería hasta que se jubiló y además es un apasionado de toda la historia de Canarias y de La Gomera, entonces la versión que cuenta es distinta. De hecho, escribió esta portada que se ve ahí, es un libro que escribió él con su conocimiento de la leyenda y como él me dijo, con un poco de su imaginación, escribió una versión de la leyenda de Gara y Jonay. Y yo le dije que bueno, que él quería que yo me la leyera el libro, me regaló un ejemplar, pero yo quería que me la contara y al final conseguí que me la contara. Eso es el lugar donde yo sitúo lo de Gara y Jonay. Sí. Se llama Aluce. Y por eso le puse, Aluce es el lugar de un gomero que era el dueño de todo aquello. Y por eso le puse Gara, la hija de Aluce, para buscarle Tony. Muchas gracias, muchas de gracias. Nada, mi niña, que te sirva de bien. Bueno, yo toda la vida la he oído. Sí, desde niño. Desde niño toda la vida, sí. Y mis padres y mis abuelos y todo. Por ejemplo, salían dos muchachas o dos muchachos y decían, ahí va Gara y Jonay. Sí. Y tal, Gara y Jonay para todo. Ahora ya la gente se ha dedicado más bien a
más difícil, después Garajonay, porque ya unieron las dos palabras, las unieron, Garajonay. Antes era Gara y Jonay. Y nada, y siempre se ha hablado de esto, y esta es una historia que no muere. Claro, claro. No muere, fíjate tú, estamos ya en el año que estábamos, y se nombra como actual. Sí, yo nací aquí hace 84. Sí, Jonay, ahí lo leerá. Sí. Hizo una balsa, porque le intrigaba esta isla. Vía de allá, de Adeje. De Adeje, sí. Vía hogueras y vía esto y lo otro, y le intrigaba siempre. Porque le intrigaba qué es lo que habría allí enfrente. Hizo una balsa de tronco, la amarró como pude y vino. Entonces avisaron los que estaban en la parte baja, porque Punta Llana, donde está la Virgen de Guadalupe, se llamaba Chigada, en el idioma de los homeros, y después vinieron los españoles y le pusieron Punta Llana. ¿Qué vamos a hacer? Esto se llamaba, eso es lo que hay, mija. Gara estaba era preciosa, y la madre era muy celosa. Sí. Ahí te lo describe. Y ella la tenía como una princesa, como era, pero que no se vaya a creer ese extranjero que vino de los mares. Por ser extranjero. Sí, porque vino de los mares a acercarse a mi hija. Claro. ¿Comprende? Ella buscaba en las reuniones que hacían los joveros, porque después de cada cosecha hacían sus reuniones aquí, allá, y hacían sus banquetes, sus formas de vivir, de expresar las alegrías. Y ella siempre vigilando a la hija. Sí. Ay, pero esto es bonito cuando se van los dos. Sí. Sí, huyen, deciden huir. Ellos se miraron de lejos, porque de cerca no se podía, de lejos. Estaban enamorados locamente enamorados. Después, claro, ellos salieron corriendo, se abrazaron, tuvieron sus rumores. Y en el monte había un cedro enorme, que decía que los que se quedaban allí se morían para siempre. Y ellos cansados, huyendo, se pararon allí, pero después salieron y fueron caminando y oían los silbidos. Que lo iban a buscar. Porque la madre inmediatamente, el padre era pacífico, la luz era pacífico, tenía 3 hijos también varones. Subieron caminando hasta lo alto. No se nota una altura así porque es alto. Viene ya cargada la montaña. Sí. Y allí ya oyeron cerca los silbidos y esto. Están cerca. Entonces, con una vara de brezo. ¿Sabes lo que es brezo? Sí, ¿no? Sí. Parte, que eso es como hierro, porque parte y siempre queda en punta. Partieron por las 2 puntas. Y cuando ellos calcularon que iban a cogerlo, se unieron y apretaron. Y ahí se cayeron y murieron. Y por eso se dice que la sangre de Gara y Jonay está regada por toda la moneda. Pues como ven, esta versión también es más extendida, da muchos más detalles. La siguiente, que no la vamos a oír también porque ya quitaría mucho tiempo, pero la puse porque es también un puente ahora para ver las leyendas en las versiones escritas. Pedro Eloy Trujillo y Gloria Carrillo, los dos de 72 años, son un matrimonio de Vallehermoso que en el año 69 representaron a Gara y Jonay en unas fiestas que se celebraron en Vallehermoso. Pues era que eran ya novios por esa época y los cogieron a ellos para hacer de Gara y Jonay. Unas fiestas que se realizaron en el año 69 sobre la exaltación de la raza aborigen. Y hicieron pues allí representaciones de la Torre del Conde y distintas representaciones, y entre ellas la de Gara y Jonay. Cuentan, bueno, pues la versión que cuentan es parecida al resto que hemos oído, a la oficial, que eran de 2 islas distintas. Cuentan también que se matan con la vara de brezo
igual, solo era para poner un ejemplo de también una mezcla entre oralidad y escritura, porque ellos la representaron mientras alguien leía una versión que tenía escrita. Esto era en el año 69. Y puse estas dos, pues eso, para hacer de puente, porque y más en la actualidad no es nada raro que los textos orales convivan con versiones escritas. Todos podemos pensar, por ejemplo, piensen en Caperucita Roja, otra vez, y seguro que son capaces de contar la historia de forma oral sin tener ningún texto de apoyo, pero también se pueden seguramente ver en una situación en la que hayan estado delante de un libro con una versión escrita. Entonces no es excluyente tampoco lo oral de lo escrito, y más en los tiempos actuales. Pues lo mismo pasa con la leyenda de Garay Jonay. Podemos contarla, pero también a lo mejor podemos encontrarnos con alguna versión escrita. De hecho, si intentamos buscar un documento donde esté la versión escrita, pues podemos pensar, está ambientada en la época prehispánica, seguro que con todos los siglos que han pasado, encontraremos seguro un montón de sitios antiguos, ¿no?, de hace siglos donde aparezca la leyenda. Pues no. La leyenda, el primer documento escrito que hay de la leyenda es en 1900... ¡Ay! Se me saltó aquí. No sé por qué. Vale. Seguimos. La primera constancia escrita que hay es en 1943, que Álvarez Delgado publica en el periódico La Tarde 2 versiones y remite a 2 informantes que le contaron la historia. Antes de eso no hay en ningún sitio donde aparezca la leyenda nombrada, ni los nombres de Garay Jonay, ni nada en ningún documento. Y si pensamos ya en una versión con una vocación literaria de un autor, pues nos vamos a Luis Diego Cuscoy, que publica Entre el volcán y la caracola. Incluye distintas historias canarias y entre ellas la de Garay Jonay. Y él dice en la solapa del libro que esos mismos relatos que incluye Entre el volcán y la caracola los presentó en 1941, o sea, antes que esta versión de Álvarez Delgado, si es que estaba ahí también la de Garay Jonay, a un concurso que se celebró, promovido por la Real Sociedad de Amigos del País. Antes de esto no hay nada escrito sobre la leyenda de Garay Jonay. Y esto hace pensar a muchos que la leyenda no es tan antigua como se puede pensar, y quizás sea del siglo XIX, por el tema, cómo se trata el tema, ya también lo veremos. Y además, si hacemos una cronología de todas las publicaciones, las versiones escritas que hay de la leyenda, vemos que se nota claramente un despegue, una mayor alusión a la leyenda y que aparece más mencionada y más contada en más sitios a partir de los años 80, 90 y en la actualidad. Hasta hace poco, hace unos años, salió una novela, creo que de un conejero, ambientada en la actualidad, pero que parte de la historia de Garay Jonay para contar el otra historia actualizada. O sea que está de actualidad el tema, y todas las publicaciones van aumentando con el tiempo. Esto es lo que a nosotros nos hace pensar que sí, la leyenda tiene una base oral, seguro, y se transmite de forma oral, desde luego, pero también el conocimiento que tenemos ahora en la actualidad de la leyenda y cómo la contamos está bastante influida pues, por las versiones escritas, literarias que hay, por la creación del Parque Nacional, que implica también una voluntad de difusión del conocimiento y de todo lo que esté relacionado con el parque, y de esta tendencia, que a mí me parece necesaria y muy estupenda, por parte de las instituciones de intentar revitalizar todos los aspectos, todo nuestro patrimonio histórico, cultural, intangible, y eso también pues tiene sus consecuencias, así como positivas en este caso para la difusión y el conocimiento. Así como también la introducción en los currículos educativos de los contenidos canarios. De hecho, en La Gomera pude entrevistar a chicos de 2 institutos
y les pedían una encuesta, que me contaran la leyenda y que les hacía algunas preguntas. Bueno, pues al preguntarles cómo aprendieron la leyenda, el 62% decía que su primer contacto, lo primero que ellos recuerdan o que la conocen, pues porque la tuvieron que buscar en internet para un trabajo, o porque fueron al centro de visitantes al parque y el guía se las contó, o un profesor, el profesor de los sociales que la leyó en clase. También dentro de este 62% había gente que decía que, al igual que lo oían en el cole, se lo habían contado en casa, el abuelo o la madre, es decir, que conviven las dos vías de transmisión. Además, cuando me contaban la leyenda me di cuenta de que un porcentaje bastante, bueno, alto, tampoco tanto, por supuesto, pero un 32% nombraba elementos que solo aparecen en versiones escritas, como esto de Gara, princesa del agua, Jonay, príncipe del fuego. Nombraban la leyenda de los chorros de Pina, que Sabas Martín, por ejemplo, la introduce en su versión, que es bastante poética y literaria. Y pues esas son las conclusiones a las que hemos llegado, que las dos vías de transmisión conviven. En cuanto a la contextualización y el verismo, que era la siguiente característica que íbamos a mirar, lo importante en las leyendas es que tienen que ocurrir en un momento y en un espacio que sea conocido por la comunidad que cuenta la leyenda. Por eso tantos esfuerzos de los informantes en dar datos, ¿no? Que además que hicieran más creíble la historia, ¿no? Pues Jonay pues tuvo que salir de los gigantes, porque desde ahí es lo más cerca y hay una corriente que llega directa y entonces sí que pudo ser, ¿no? Intentan darle credibilidad, ese es el verismo, porque la característica de las leyendas es que no tienen por qué haber ocurrido de verdad. Las leyendas no tienen por qué haber ocurrido de verdad, de hecho es solo una mínima parte, las leyendas históricas, las que tienen una base constatada históricamente, pero sí tiene que parecer que ocurrieron de verdad, y de hecho la comunidad que las cuenta, en su mayoría piensa que ocurrieron de verdad. Así, en la encuesta que hice a los alumnos, cuando les preguntaba si creían que había ocurrido de verdad, pues de unos 62, 38, decía que sí, que claro que ocurrió. A lo mejor dicen, bueno, lo de nadar, pues no sé, pero seguro que sí que existieron y que se mataron en el Alto. Vale, en los cuentos y en los mitos es distinto. En los cuentos, pues piensen, recuerden, eras una vez hace mucho, mucho tiempo. En los cuentos es indeterminado y aparecen elementos mágicos. Cuando aparece algún elemento mágico en las leyendas, no es realmente mágico, sino sobrenatural, y se suele explicar por intervención divina. Y eso ocurre también en los mitos, ¿no? Todo se explica pues por algún aspecto relacionado con la religiosidad o la divinidad. Y en los mitos también se dan por cierto los hechos que se cuentan, pero la diferencia es que se ubican en los principios de los tiempos. Por ejemplo, recuerden los mitos griegos y romanos, ese momento en el que los hombres conviven con los dioses. Por último, ya la tendencia teológica. Esta palabreja simplemente quiere decir que las leyendas se crean con un fin, una finalidad. En principio, la de proponer una conducta ejemplar o arquetípica. En el caso de Gara y Jonay, en realidad esta conducta que se sobresalta, que se resalta, es la de la rebelión ante una prohibición, el no aceptar que no puedan estar juntos y liberarse, ¿no?, a través de la muerte. Esa es otra idea que hace pensar a los estudiosos que la leyenda es más reciente, es más propia del siglo XIX por el tema que trata y cómo lo trata, porque es un tema muy romántico, ¿no? Es liberarse a través de la muerte, el negarse a aceptar las normas. En las versiones más antiguas con este tema universal, normalmente se suele castigar a los que tienen un amor prohibido. Y por otra parte, las leyendas intentan explicar hechos históricos, milagros, fenómenos naturales. En el caso de la leyenda de Gara y Jonay, pues como pueden intuir, explicar el nombre de un lugar, el de un topónimo, la voz aborigen Gara Jonay. Que Gara Jonay sí que está constatado mucho antes en los documentos. Entonces, eso hace pensar que Gara Jonay, el nombre, el topónimo existió antes que los antropónimos, los nombres de personas, Gara y Jonay. Y por eso algunos estudiosos dicen, entre ellos Álvarez Delgado, que Gara y Jonay son falsos antropónimos. Y si aplicamos la lógica, Gara Jonay da nombre a la leyenda y no la leyenda Gara Jonay. Pero bueno, de todas formas, no quiere decir que... Es que, claro, nos afanamos mucho en decir es que existieron, tampoco importa, porque es que hay otras cosas que hay que resaltar, ¿no?
¿Qué significa que contemos esa historia? ¿Por qué la contamos y por qué pervive? No es tan importante que existieran de verdad o no. Bueno, pues vamos rapidito a ver algunas historias donde se cuenta el mismo tema. La constancia más antigua que tenemos es la leyenda de Píramo y Tisbe, que se ambienta en la ciudad de Babilonia, en la época mesopotámica, y la conocemos gracias a que Ovidio la recoge en sus Metamorfosis. Tiene dos versiones, pero la más conocida es la que toma Shakespeare para hacer Romeo y Julieta, ¿no? Romeo y Julieta, Shakespeare pues, se inspiró en una leyenda clásica. La leyenda cuenta, pues todas empiezan igual. Dos jóvenes se enamoran, no pueden estar juntos, y en este caso Píramo y Tisbe pues hablan y se ven por las noches por una brecha que hay en un muro que separa sus dos casas, pues son vecinos. Una noche, pues supongo que querrían estar más cerca el uno del otro, se citan en las afueras de la ciudad, y allí llega antes Tisbe, que es la chica, y cuando está allí una leona llega y ella se asusta y se va, pero deja su velo atrás. Cuando llega Píramo, encuentra que está la leona con el velo de su amada y que tiene sangre, pues probablemente de la última presa de la leona, y él piensa que Tisbe ha muerto. Y lo que hace, pues desesperado, coge su espada y se la clava. Cuando llega Tisbe y ve el panorama, pues coge la espada de Píramo y se la clava también. Cuenta la leyenda que al lado de ellos había un moral cuyos frutos eran blancos y que después de esta historia tornaron su color, y de ahí el color que tienen, que conocemos ahora. Ven la doble finalidad, explicar un fenómeno natural de la naturaleza y a la vez también dar una conducta. Es decir, en este caso hay un componente del azar que no hay en la leyenda de Garahonai, pero aquí sí que se les castiga mueren por hacer cosas que no deberían hacer, escaparse y verse escondidas. Y vale, la tengo para oír, pero no la vamos a oír. La leyenda de Ísaro es de la isla de Ísaro. También son amores entre un fraile y una chica, amores prohibidos otra vez, y el fraile va nadando para verla todas las noches, ella le pone una luz. Hace referencia a otra leyenda griega, la de Ero y Leandro, y igual vemos en la misma, el esqueleto es el mismo, dos jóvenes se enamoran, no pueden estar juntos y mueren. Esta vez muere uno antes que el otro, igual que en Píramo y Tisbe, pero también hay un castigo por la conducta. Ahora seguimos en España, y esta es igual a la leyenda de Garihonai. Igual, pero en Málaga. Lo que pasa que en Málaga no había ni guanches ni aborígenes, lo que había era pues moros y cristianos, ¿no? Y está bien esta leyenda porque podemos ver claramente cómo se contextualiza según los patrones culturales de cada lugar. Porque es lo mismo, cuenta en el momento en el que Antequera era frontera entre dos reinos, uno musulmán y otro cristiano, la hija del mandatario moro se enamora de un cristiano que estaba cautivo y deciden escaparse. Cuando se da cuenta el padre, manda que los busquen y huyen hasta llegar a la cima de esta peña que se ve en la foto, se abrazan y se tiran y mueren. Es igual, pero contextualizada en otro lado. De hecho, cuenta la leyenda que si miran así la cabeza y miran la peña, se ve la forma de una cara. Y es también para dar explicación al nombre de un lugar. Y ya la última, y ya terminamos. Cruzamos el charco, nos vamos a Nicaragua. Y es lo mismo también, dos indígenas no pueden estar juntos porque las dos tribus no permiten la mezcla de razas entre tribus vecinas. Y la historia es igual, se juran amor eterno, pero el cacique niquirano es Ometepet y Nagrando. Ometepet es la chica. Cuando descubre que están juntos, pues manda a buscarlos, ellos se escapan.
cuando ya están solos, en la leyenda que yo encontré dice que se cortan los pulsos, ¿no? se corta la pena, y la sangre que brota de ellos es la que forma el lago Cocibolca, y sus cuerpos sin vida forman dos islas distintas, la de Ometepe, que tiene 2 volcanes en honor a los pechos de Ometepe, y Nagrando, que forma la isla de Zapatera. Y eso es todo. Yo espero que les haya gustado y que por lo menos hayan quedado con la sensación de que, si bien somos todas las culturas muy distintas, es bonito pensar que queda una esencia igual en todos los seres humanos.